Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Buenas noches, un placer en saludarlos al presentarles su programa Tras las huellas de la historia en la pantalla de TV Sur Pérez Celedón para todo el territorio nacional. Bueno, hoy como siempre, para mí en lo personal es un enorme placer conversar con la estimable señora doña Elvia Navarro. Persona muy distinguida aquí en el cantón de Pérez Celedón, persona que se ha desempeñado como diputada por el cantón de Pérez Celedón en la Asamblea Legislativa por el periodo 2002-2006, ¿verdad? Sí, señor. Y entonces para nosotros, pues, no solamente por ese hecho, sino por muchos hechos que conocemos el gran trabajo que usted ha desplegado en esta zona, doña Elvia. No sin antes, sinceramente, agradecerle su participación. Muy buenas. Muy buenas noches, don Franklin. Muchísimas gracias por permitirme venir aquí a participar de este maravilloso programa que usted lleva tanto tiempo de realizarlo y darme la oportunidad de venir a compartir con mi querida raíz, el cantón de Pérez Celedón. ¿Verdad que doña Elvia tenía tiempillo, verdad? Que ya la había invitado en una oportunidad, pero no había sido posible. ¿Se acuerda? Ha sido más bien imposible. Por circunstancias ajenas de mi salud, no había podido. Y cuando usted me volvió a contactar, me llamó la atención. Digo, por Dios, yo tengo una deuda con don Frank. Pero créame que me satisface mucho. ¿Dónde nace doña Elvia? Bueno, yo nací en Pacuarito el 5 de abril de 1948, estando... 75 años. Sí, estando en lo mejor de la Revolución de 1948. De hecho, Pacuarito tiene una historia muy hermosa, muy maravillosa. Ahí, como a 1 kilómetro hacia arriba, por la calle principal hacia Pacuarito, murió un distinguido señor del cantón de Pérez Celedón, don Dimas Barrantes. Y ahí se conserva. Yo tengo el lugar donde él lo encontraron y lo recogieron, y ahí perdió la vida dando la lucha, porque yo pienso que haciendo una lucha por nuestra patria, pero una lucha que no tenía ningún sentido. Pero bueno, así pasó con, digamos, de parte de los dos bandos, de las familias, que eso fue una cosa moral y de mucho perjuicio para nuestro país, porque estaban los mismos parientes encontrados, unos de un bando y otros de otro. Y eso lo tengo muy grabado en el corazón de don Dimas Barrantes. Y bueno. Y señor, tal vez nos puede indicar para que las personas se enteren quién era. Don Dimas Barrantes, un muchacho joven casado con doña Juanita Mora, en ese entonces, y nació en La Palma, vivió en La Palma. Él es hermano de don Talo Barrantes. De los Barrantes. Una familia así muy distinguida de La Palma. Y después guardo muy buenos recuerdos de mi madre, de amistad con la familia Barrantes, porque parece, según cuentan sus parientes, quien le llevó la noticia a dónde estaba y a dónde se encontraba el cuerpo de don Dimas Barrantes, que en paz descanse, fue mi mamá. No había terminado todavía esta pequeña revolución, y parece que ella se encargó de ir a buscarlos para decirles dónde estaban. Entonces, cuando yo los veo caminando, me dicen, esa es hija de la señora que vino a avisarnos de la muerte de don Dimas Barrantes. Una persona, no solo don Dimas, distinguido y querido por el cantón, sino que también de la familia Barrantes. Y para nosotros, pues, es un recuerdo maravilloso, y es impactante todavía saber que en nuestro propio pueblo, donde nosotros nacimos, y digo nosotros, porque ahí nació toda mi familia. Sí. Ahí transcurrió su niñez. Mi niñez y parte de mi juventud. Parte de mi juventud, porque yo
ya muy joven me desplacé a San Isidro a buscar vida, que era lo que nos correspondía, pero no porque yo quería, sino porque tuve una mamá que ambos fueron para mí maravillosos, mis papás, pero en un principio quien me empujó, quien me ayudó, quien me orientó, quien me dio la luz, quien me dio la mano, que me tendió la mano fue mi madre. Y que me hizo en su momento como, yo lo veía como que me habían echado de Pacuarito. Y no, todo mi equipaje de ropa en una bolsita de manigueta de esas de papel, ahí cabía. Y 20 colones, que equivalen a hoy como 100,000 colones, para que yo viniera a prepararme, a estudiar en el liceo nocturno y luego buscar trabajo, ¿verdad? Eso era, mamá siempre nos decía, usted en esta tierra todos saben cómo llevarse el pan a la boca, pero tienen capacidad para estudiar. Entonces, la promotora de que no solo hiciera las primeras letras y después un poquito más, se le dio a mi mamá. ¿La primaria la realizó en Pacuarito? La primaria la realicé en Pacuarito, con anécdotas muy buenas, porque saqué el 6º grado, recibí ese título del 6º grado en Pacuarito, de un maravilloso educador, don Abelardo Jiménez Vázquez. Él vivía en San José y resulta que él fue digamos, mi promotor de todo lo que hiciera en el transcurso de esa escuela, por una sencilla razón. Yo era una persona, y pienso que eso no se me va a quitar, es un hábito que tengo, de tratar de poder servir cuando pueda a mi prójimo. Y eso es una enseñanza y una vivencia de mi madre. Entonces, yo llegué a 3er grado y cuando ya iba para el 4º año de la escuela, la educadora que teníamos al frente, ya teníamos 2 meses y yo calculaba que lo que estábamos recibiendo de estudio era lo mismo el año pasado. Entonces, sí estaba viva, pero espero que la llene Dios de salud, si no, pues que en paz descanse. Doña Virgita se llamó la educadora. Y yo la reté y me puse de pie y le dije, doña Virgita, dígame la verdad. Usted nos está dando 3er grado, nos está repitiendo el mismo grado o estamos en 4º. Entonces ella se sonrojó y me dijo, yo no le puedo mentir a usted. Es que la matrícula que hay para 4º grado es muy poquita. Entonces unimos 3er y 4º grado. Y digo, ¿por qué nosotros tenemos que repetir? Yo no tengo que repetir. Y me recuerdo que yo no tenía bolso para ir a la escuela. Era una bolsita de arroz cuando se desocupaba. Y tomé la bolsita y digo, con permiso, me voy para mi casa y yo nada estoy haciendo aquí. con esas arranques que me dio de ver que nos estaban engañando en la educación. Y ahí viene lo mejor de mi mamá. Yo llegué a la casa y me dice, ¿por qué viene tan temprano? Y a mi mamá, vea qué sencillo. Nos están repitiendo el 3er grado y yo quiero ir al Rosario Pacuar porque yo no me quiero atrasar. Entonces, el director le mandó un papelito a mi mamá y le dice, le llevas este mensajito a su mamá, pero no lo abre. Entonces yo lo llevé. Y mi mamá no asistía nunca a las reuniones, no porque no quería, sino por la faena de tantos hijos, de tantas hijas, de tanto trabajo. Y me recuerdo que ella vino a la escuela y por primera vez estuvo en la Junta de Educación y le dijo, la comunidad, don Abelardo la presentó y le dijo, mira, doña Hilda está aquí por esta y esta razón. Tiene una niña que está en 3er grado, ella quiere irse para el Rosario Pacuar, yo no quiero perder ese elemento. Pues entonces yo me comprometo a pasarla de nivel, de 3º a 5º. Y era un cambio muy duro, pero cuando yo llegué a 5º, y para mí era algo normal, porque casi eran todos los mismos compañeros. Y a mí me gustaba siempre ir adelante, el nivel. Entonces, lo más que uno lo maltrataba eran las tablas y la lectura. Entonces, eso sí me ayudó muchísimo
Entonces, de tercero a quinto, y a la edad de 11 años ya yo tenía el sexto grado. Sexto grado. Sexto grado. En Pacuarito. En Pacuarito. Luego, ¿los cuántos años se vino para San Isidro? ¿Siguió estudiando en el Liceo Nocturno o UNESCO? El asunto es, sí, yo vine, antes de ir al Liceo Nocturno, yo estuve un año en el Colegio de la Asunción, donde hoy están construyéndose ese edificio que está ahí frente a Copenhague. Sí, correcto. Estuve en ese colegio por circunstancias ajenas. Así lo tenía, yo creo, y siempre soy firme en eso, que así lo tenía el Señor programado. Estuve ese año como alumna interna de esa institución, y yo miraba, tenía tantas compañeras que las recuerdo siempre con tanto cariño, que hoy son unas grandes profesionales. Ligia Mata, Marta Mata, hijas del finado Manuel Mata y doña Margarita. Nelly Zúñiga, muchas personas como Irma Sánchez, la hija de don Willy Sánchez, y muchas personas valiosas que estuvieron conmigo. Pero de ahí yo salí y regresé otra vez a la casa. Fue cuando mi mamá me dijo, no, mijita, usted tiene que seguir. Y empecé buscando un trabajito que yo siempre les digo, mi primer trabajo de cachifa. Ajá. Y ayudándole a una señora que en paz descanse. Y que me recuerdo que el primer pago que yo recibí me dio en especies, un vestido que cabían 4 helvias en ese entonces. Y a mi mamá se le venían las lágrimas. Y a mí me fascina, y me sigue fascinando el recuerdo de ese vestido, porque era color azul muy lindo. Pero jamás yo iba a rellenar un vestido de esos. Y entonces me dice mi mamá, con aquella prudencia, ¿y qué más le dio? Le digo esto, y ella se le venían las lágrimas con ganas como de decirme que me fuera de ahí. Le digo, pero mami, esto es ocasional, yo pienso que me he conseguido un trabajo mejor. Y así fue. De ahí viene la panadería Coto. A vender pan, a vender galletas. ¿De veras? A empacar. Aprendí muchísimo de un hombre que trabajó muchísimo, don Jorge Coto y doña Flor Quijano, pero eran muy severos, con un carácter fortísimo, increíble. No les importaba tratar mal al personal y gritarles delante de la gente. Pero como ya yo tenía como una rutina y una costumbre, hábitos de que traía de mi casa, a mí eso no me asustaba. Entonces yo continuaba. Y de ahí tuve la oportunidad que me dijeron, mire, en el hospital andan buscando personal ahora se les dice asistentes, pero en ese tiempo yo les digo barredoras del hospital y repartiendo comida. Y vine y hice la oferta y entré a trabajar con permiso de patronato. Todavía yo no tenía los 18 años. ¿En la panadería Coto cuánto estuvo? Ahí estuve aproximadamente como un año. Muy bien, pero eso lo coordinaba con el estudio. Cuando yo entré a trabajar en el hospital, todavía yo no estaba en el colegio. Ah, ya, correcto. Recién ese año, yo fui al colegio nocturno con el primer año que ya tenía del Colegio de la Asunción, y entré a segundo año y llegué a tercero. Ahí sí me fue difícil, porque el hospital yo venía, salía del liceo nocturno y pedía al profesor 20 minutos antes para yo poder llegar del turno de 10 a 6. Para irse a alistar e ir al colegio. Yo iba ya con el uniforme en la bolsita porque yo tenía que entrar. Pasaba directo. A pie, porque aunque hubiese existido taxi, el recurso económico no estaba para eso. Yo estaba iniciándome en el hospital y me sirvió muchísimo. Muy buena formación tuve. Gente, como les digo, que le tienden la mano y otros que lo quieren volcar, pero seguro y difícilmente conmigo, porque yo he sido tan probada que yo creo que la victoria la tengo en el Señor, que es el que me fortalece en todo momento.
¿Qué recuerda ese paso en el hospital? ¿Quién estaba de director en ese tiempo? Estaba el doctor Carlos Fernández Vega, en ese momento. Carlos Fernández. Carlos Fernández Vega, y de enfermera. Que fue diputado, sí. Sí, sí, correcto. fue diputado por un partido del Pujen. Del Pujen aquí en Pérez Celedón. Correcto. Y estaba también de jefe, la directora de enfermería era doña Saray Vargas de Marín, muy buena. Es el Hospital San Isidro. El Hospital San Isidro, yo siempre les digo, sí, el hospital de los generaleños. Porque primero que era un personal pequeño, segundo que el dolor, la angustia y la alegría que tuviera el personal, la vivíamos todos, porque no era realmente una familia. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con doña Elvia Navarro aquí en este programa Tras las Huellas de la Historia. Tras las Huellas de la Historia. Tras las Huellas de la Historia. Continuamos en este programa Tras las Huellas de la Historia con doña Elvia Navarro. Bueno, nos contaba el trabajo que desplegaba en el Hospital San Isidro, toda una familia. Toda una familia y todo un aprendizaje. Qué bueno. Todo un aprendizaje. Porque desde la entrevista que me realizaron, en ese entonces yo no tenía 2 pares de zapatos. Entonces lo que hice fue empetunar bien los que tenía. Y me recuerdo que la entrevista era un sábado y un señor que ya en paz descanse me dice, ¿usted viene a una entrevista? Le digo, sí, yo vengo a una entrevista. Dice, pero hay muchísima gente haciendo fila. Y digo, este señor me piensa asustar, pero no es así. Y le digo, sí, está bien. Y cuando calculé que tenía más de 1 hora, cuando vi que salió una muchacha muy elegante, con cabello largo, muy elegante, muy bien presentada, con sus tacones altos, y dije yo, mira, y yo con estos embatunados, ¿qué voy a hacer? Seguro que ni me vuelven a ver, ¿verdad? Y me recuerdo que en la entrevista me dijeron, mire, dígame 2 personas que la puedan recomendar a usted para este trabajo. Le digo, ¿quién me bautizó? ¿Quién hice con él la primera comunión? El padre, en paz descanse, Álvaro Coto Orozco. Bien apadrinada. Y el otro, dice, el otro es don Romilio Durán Picado. Para ese entonces no era diputado ni estaba por ser diputado ni aspirante, pero son personas que conocían no tanto a mí, sino a mi familia. Entonces yo, de momento, eso fue lo que yo mencioné. Me hicieron una entrevista y ahí fue de seguro. Pienso que yo esbocé todo lo que yo hice en mi infancia, en mi niñez, en el campo, en la agricultura, y entonces me dieron el trabajo a mí, porque la entrevista fue sábado y al viernes siguiente ya yo estaba trabajando en el hospital, ¿verdad? Y entonces, por esas cosas de la vida, muy buena el aprendizaje del hospital. Claro, ¿y cuánto ganaba en ese tiempo, doña Elvia? Un salario maravilloso, porque por lo menos uno podía llevar comida a la casa. 175 colones al mes. No pagaban horas extras, que trabajábamos muchísimas horas extras. Trabajábamos doble turno, no nos pagaban el doble turno, solo uno. De hecho, yo tuve que renunciar cuando eso ya el director era el doctor Ramírez. Ramírez Beirut. Ramírez Beirut, que en paz descanse. Me dijo, usted no se puede irse así porque no hay personal y no me puede abandonar el trabajo. Pues yo no estoy abandonando, le estoy diciendo, ¿verdad? Pero sin embargo, de todo tuve que aprender. De todo me enseñaron. Tuve muy excelentes personas que me quisieron conducir, inducir para que hiciera una labor diferente. Porque no solamente yo sabía
lavar platos y darle comer al paciente, tenía que llevarlos a bañar, a limpiar el piso. Me recuerdo que lavábamos el piso porque era de madera en el hospital y hacíamos muchas cosas que no nos ocupábamos. Y a nosotros yo siempre les digo, ¿qué ese servicio era? Pues el servicio que uno más aprende, que es de misceláneo. Ahora, por supuesto, decirle a una persona que está de servicio misceláneo es como un pecado grave. Yo les digo, bueno, para mí es un orgullo porque de ahí aprendí a todo. Desde doblar una sábana, curar a un enfermo, recibir la capacitación, darnos la licencia de auxiliar de enfermería que ahí conservo. Y Dios me dio otro hermoso regalo estando ahí en el salón. Me buscaron para que trabajara como auxiliar de farmacia. Trabajé un poquito más. ¿De veras? De 1 año como auxiliar de farmacia. Y como le digo, ahí aprendí otro proceso y un aprendizaje muy valioso de para qué servían los medicamentos que eran muy escasos, pero que eso era lo que contaba el Hospital San Isidro. Después fui, como les digo, destronada por el director, que se trajo a una muchacha joven, elegante, que era su, yo no sé, no le puedo decir si era su pareja, solo si sé que había una relación muy cercana. Entonces me mandaron otra vez al salón a quitarme la gabacha de la farmacia del Hospital Escalante, a ponerme el delantal y el vestido azul que usábamos de miscelánea. Pero tampoco ahí duré mucho, porque un día me dice la directora, ¿usted no quiere ser auxiliar de enfermería? Le digo, pero es que yo no tengo título. Me dice, no, con lo que usted maneja, con lo que usted conoce, aquí hay muchas personas que les vamos a dar la oportunidad. Y de verdad, así todavía con uniforme de miscelánea, y yo estaba pasando el momento de ser auxiliar de enfermería. Pero con una diferencia ahora, porque don Franklin, en ese entonces, al médico, la auxiliar, la enfermera graduada, quien estuviera, le suministraba todo lo que había vivido el paciente, que a mí no me gusta decirle pacientes, porque no somos clientes del hospital, no somos pacientes, a veces no tenemos paciencia. Y entonces como cliente, uno le informaba al médico, y el médico tenía más certeza que ahora, que el médico abre el expediente y ya se mete ahí al EDUS a ver qué hay, qué pasa, y qué no ha llegado, y se acabó, se perdió ese contacto. Yo digo que se perdió esa maravilla de la información que tenía el profesional, ya fuera en el caso mío de auxiliar de enfermería o la enfermera profesional, para que le mostrara al médico cómo había sido la vida de ese cliente durante 24 horas. Y ahora no. Y ahora sí, la enfermera está por un lado y el médico por otro, y hay muchas cosas diferentes ahora. Qué interesante, ¿verdad? Eso. Sí, don Frankie, pero yo digo que siempre, que eso es fundamental, el contacto de quien esté en ese momento en el salón, le suministre al médico lo que el paciente ha vivido, ¿verdad? Porque hay muchas anécdotas muy tristes, muy duras, que no llegan al caso, que los clientes han padecido, y uno como humano no va a permitir que eso le suceda a un cliente que está ahí en el hospital, menos si está postrado en una cama donde no puede depender, no puede ni siquiera bajarse e ir al baño. Depende de el personal que esté ahí. Y como le digo, para mí en ese entonces era muy bonito. Hasta las clientes me las traía al parque para que vinieran a conocer. Me daban permiso, las traían en un taxi. Y podíamos hacer eso, pedía permiso y las podía llevar al parque. Y la podía llevar a la catedral, que estaba tan hermoso. Personas que no conocían San Isidro, y me dicen, ¿por qué se hace? Porque era tan bonito verlos a ellos ahí. Después nos comíamos un cono, eso era maravilloso. Y la volví a llevar otra vez al hospital, pero yo pienso que era una vivencia y tenía como un estado de ánimo diferente del cliente. Ahora imposible, ¿verdad?
Qué interesante, doña Elma. Créame, yo no sabía, no conocía esa faceta suya, que había trabajado en el hospital. De todo, empezando por Cachifa. ¿Cuánto tiempo estuvo en el hospital? Aproximadamente 8 años. Todo en el Hospital San Isidro. Todo en el Hospital San Isidro. El Hospital de Madera. El Hospital de Madera, que si usted o yo íbamos con zapatos que tenían tacón, parecían que andaban detrás de alguien persiguiéndolo y despertaban a toda la gente. Ahí nació una hija mía, en ese hospital. Ahí nacieron las 3 hijas mías. Sí. Yo sí me recuerdo cuando su esposa estaba embarazada y me recuerdo cuando nació su hija. Sí. Mucha gente la recuerda por el nacimiento de los niños. Bueno, sí, a eso iba, que me imagino que usted ya conoció de bastante gente. Muchísima gente y mucha gente, pero muy maravillosa. Yo recuerdo que no solo aprendí digamos, a tomar una vía, no solo a una curación, a suministrar tratamiento o los signos vitales. Uno hacía curaciones muy difíciles. Asistía en ese entonces de instrumentista en una cirugía, inclusive dar anestesia a un cliente y le pido a Dios que siempre me defendió. ¿Cómo no se me murió? Porque ¿qué puede saber una persona si no está preparada para una anestesia? Solo el médico le decía, póngale tanto en la vía que tenía puesta. Y se podía haber quedado ahí en cirugía. Pero Dios lo libró. Me imagino que quién sabe cuántos errores o horrores, pero me lo señalaron y tuve que prestar atención cómo era el asunto. Y de verdad yo les digo, ahora yo siempre les digo a las personas, si a mí me mandaran o me dijeran, sirve de anestesista, yo le digo, mejor ve a ver dónde me meten un pozo, porque yo no me voy a saber, digamos, no tendría esa suficiente valor para suministrar anestesia a nadie, ¿verdad? Pues ya después uno aprende un poquito más lo delicado, el riesgo. ¿A quién recuerda como médico por el paso suyo en el Hospital San Isidro? Yo tuve muy buenos médicos, muy buenos directores. Como director, el doctor Fernández Vega, que con todo y todo, aprendí mucho de él. Después estuvo el doctor Sánchez Cerdas, el doctor Ramírez Beirut, que ese fue el último cuando yo estaba, que mi esposo llegó a sacarme del hospital y me dio como un ultimátum. ¿Qué querés, las hijas o el trabajo? ¿Así? Sí, porque yo vivía por el Liceo UNESCO, en una casita ahí a mano izquierda bajando, en el Liceo UNESCO, y se encontró una chiquita llegando a la calle. Entonces, así como estaba, las vino a dar una vuelta y gracias a Dios, como el ángel de la guarda, la encontró. Me dice, mire, esta niña estaba así, así, así. Usted va a tener que tomar una decisión. O las hijas o el trabajo. Entonces, imposible que yo seleccionara el trabajo, ¿verdad? Y yo, no, mis hijas. Y fui a la dirección a comentarle al doctor Ramírez y me dice, no, su salida no puede ser así tan abrupta porque usted sabe que ese hospital tiene necesidad de personal que sirva. Entonces me hizo trabajar a los 15 días. Y me recuerdo que mi esposa en ese entonces, en paz descanse, tenía una finca donde cultivaba lo más terrible que le trajeron a este cantón, tabaco estufado. Y todas las noches decía, iba contando, hoy 14, hoy 13, porque él me venía a dejar al hospital. Me dice, ya hoy es el último día de martirio, dice, y me fui a vivir a esa finca, a aprender otro oficio, tabaco. Nada que ver conmigo, pero bueno, yo lo aprendí. Empacar, clasificar, ir a la compañía, cuando era Republic Tobacco Company, dejar el tabaco, a saber que habían diferentes variedades, cómo se estufaba el tabaco, y era algo curioso porque tenía una casita tan sencilla, tan humilde, pero no había agua. Teníamos un tanque de reserva para cuando la lluvia y
como se le prestaba agua al tabaco que se cultivaba, entonces se llenaba el tanque que teníamos, entonces por eso teníamos agua. Pero lavábamos en el río. Se iba uno con la batea y todo, las chiquillas, que estaban pequeñitas, mis niñas, a lavar al río. Y detrás de ese río general, detrás de la Hermosa, ese paso era. Ahora está muy deteriorado porque han pasado tantas cosas ahí. Claro. ¿Cuántos hijos tiene usted, doña Elvia? Tres hijas. Tres hijas. Sí, señor. Tres hermosas hijas Sí, ya. Ahí va don Fidel, bendito seas, entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres. Y es algo que yo siempre le comento. Elvia, ¿usted no quería un varón? Pues sí, claro que yo lo quería. Y eso fue la pérdida, era un varón. Yo tuve un aborto y era un varoncito. Pero de ahí Dios nos recompensó. De las tres hijas, tenemos 8 nietos. Y de esos 8 nietos, una única hija, que se llama Silvia Yorlene. Y 7 varones. Y 7 varones. Un parto gemelar de la hija mayor. Entonces tenemos 7. Por ahí se compensó el asunto, ¿verdad? Eso yo siempre, Claro. cuando veo las imágenes de los nietos con mi esposo, digo, mira, porque él algo que vivía era loco por sus nietos, ¿verdad? Y los pudimos disfrutar Sí. bastante tiempo, gracias a Dios. Qué maravilla. Se logró graduar en el liceo nocturno. No, ¿Sacó el bachillerato? no me logré, Ajá. no me logré graduar, porque en ese entonces, que era el 1966, se murió el esposo de mi hermana, Alfredo Ávila, de mi hermana la mayor. Y entonces yo me vine a acompañar a mi hermana a la casita donde hoy está, donde actualmente era la panadería Cotrofrente. Ahí una familia falla se alquilaba una casita y ahí vivíamos nosotros. Entonces comencé a estudiar bachillerato por madurez. Por madurez. Pero ya no estaba ni en el hospital, no estaba en la farmacia. Mi esposo me dice, si usted quiere estudiar, con mucho gusto yo le ayudo, pero deje que las chiquitas estén más grandes. Y de verdad, cuando ya estaba en el colegio, yo empecé a estudiar y nos veníamos. Recuerdo que una gente de San Pedro nos llevaba en un camión porque no había Urbana. La Urbana llegaba, lo más cercano es ahí donde está hoy el supereconómico de Villaligia, de Copealle. Ahí era donde llegaba. Entonces el camión nos llevaba y llegábamos a la 12 de marzo, y en la 12 de marzo la gente hacía fila porque no cabíamos en el aula. Entonces también fue el esposo de una cuñada mía, que en paz descanse, y mi cuñada. Y le digo, pero yo aquí no vengo más, le digo, porque nosotros no escuchamos nada de afuera. Estaba tan saturado y la gente tan entusiasmada por sacar el bachillerato. Entonces yo lo hice en mi casa. Correcto. Todo lo presenté por madurez. Hacemos una pausa, Claro que doña sí. Elvia, y ya regresamos con todas las huellas de la historia. Tras las huellas de la historia. Tras las huellas de la historia. Continuamos en este programa Tras las huellas de la historia. Interesantísima la charla la conversación con doña Elvia. Bueno, y sacó el bachillerato entonces desde su casa. Desde mi casa, pero tuve problemas cuando era inglés. Entonces, la profesora que nos daba, a eso sí tuve que asistir a las clases de inglés. Y tuve que presentar 2 veces esa materia. Todas las demás las pasé, pero en inglés no. Primero, que no tenía base. Y segundo, lo que nos daba la profesora, muy buena,
ella, por cierto, que se fue a vivir a Heredia. Esa profesora decía, lástima que usted perdiera el examen si usted manejaba. Le digo, sí, pero manejaba, pero algo de inglés, pero ahora al llegar ahí, ese no era mi fuerte. Y entonces tuve que repetir la materia. Y recibí el título de bachillerato por madurez. A mucha honra, con mucho esfuerzo. Y valió la pena para después, posterior, empezar a estudiar educación, cosa que no sabía absolutamente nada en el área de educación. Solo lo que he recibido tal vez en aula del liceo nocturno, en el bachillerato por madurez y en la escuela primaria. Usted nos comenta, estábamos ahora hablando fuera de cámaras de grabación, que es amante de la agricultura. Demasiado, demasiado. Mis raíces son netamente de campo, de agricultura, pero con un aprendizaje maravilloso. Mi papá tenía un carácter muy, muy fuerte, por cosas de la vida que él vivió y sufrió, que no vienen al caso, pero aprendí. Entonces él me enseñó cómo se hacía el composte, cómo hacíamos orgánico para sembrar productos, y me enseñó a hacer huertas, y de ahí yo lo tengo. No nos permitía que mezcláramos una lata con un vidrio, nada, todo tenía que ir aparte. ¿De dónde tomó mi papá eso? Nunca se le pregunté, pero sí sembrábamos, de sembrar un maní hasta machinar arroz en una máquina de madera, sembrar café, recolectar el café, producir el café, sacar la calidad de café para hacer el almacigal. Y entonces uno va aprendiendo en la vida. Entonces yo le digo, ¿y qué sabe usted de café? Le digo, desde buscar el granito el mejor, hasta sembrarlo, hasta darlo por producir. Producir. Entonces, es para mí una etapa maravillosa, pero también aprendí a cómo se siembra una mata de plátano, cómo se siembra una mata de yuca, en qué fechas se siembran, por qué en esas fechas. Se manejaba uno mucho con el almanaque. Sí. Sí, se manejaba uno, porque por lo menos yo no tenía radio en mi niñez ni en mi juventud, entonces uno se manejaba muchísimo con un almanaque que lo hacía, lástima que se dejó de hacer, Pedro Nolasco, unos almanaques inmensos que los ponían gomo y los pegábamos detrás de las puertas, y ahí estaba el almanaque, eran 2 partes, y mi papá sembraba de todo sembró, porque si usted me dice, ¿sabe hacer la milpa? Claro que la sé hacer. Y aporrear el maíz, ¿verdad? ¿Sabe sembrar frijoles? Sí, claro. Porque los cultivé, porque los arranqué, porque los asoleé, porque los apiloné y porque después le volamos varilla. Y también porque después los vendía. Mi mamá me mandaba a vender los productos. Entonces yo pienso que yo tenía parte de comerciar el producto. Mamá me decía, vaya donde el señor de la Palma, le muestra los frijoles y le dice que aprecio, ¿verdad? Y él sabía la cantidad de frijoles que iban de ahí. Trabajaba en mercadeo usted. Desde una latita de tomates, que me ponía muy triste, pero demasiado triste, al punto que me ponía a botar lágrimas. Cuando no me devolvían la tacita para el tarrito, que decía avena Quaker, decía así, por fuera. Entonces uno iba ahí y el tomate llegaba íntegro a cada cliente. Entonces yo también llegaba a un negocio que tenía muchos pájaros y le decía, don Carlos, dice mi papá que si tiene periódicos. Entonces mi papá leía los periódicos atrasados, y más atrasada iba yo, pero de ahí aprendí yo a leer porque yo no tenía libro de lectura en la escuela. Entonces a mí los periódicos los amo. Me gusta verlo desde el principio al final, todo hay anuncios. Y en ese entonces, tener un periódico, y si venía muy arrugado con algo que había comprado, pues uno arrimaba la planchita ahí en el fogón y la planchaba
para que no estuviera tan arrugadita. Y yo me recuerdo que en la madrugada prendía la canfinera y a leer. Yo tengo el hábito de lectura desde chiquita. ¿De veras? Desde chiquita, tal vez desde que yo tenía unos 7 años. Ahora tal vez mi lectura es mínima por las cuestiones de mi visión y por las cirugías, entonces tiene uno que guardar un poquito más de hacer la lectura porque me va a afectar, ¿verdad? Claro. Pero sí siento que vi a mi papá cultivar de todo. Vender hasta guanábana, flores de Tao. Me hacen la gracia porque la gente dice, ¿usted vendía flores de Tao? ¿Y por qué se recuerda? Le digo, porque además de que yo hacía la platita, mi papá algunas veces me prestaba el caballo, pero otras no. Entonces, cuando no me prestaba el caballo y llevaba flores de Tao, la flor de Tao lleva todavía unas hojitas que tiene una punta muy espinosa. Me pulsaba los talones. Después en construcción me encanta porque cuando mi papá hizo la casita, una hermana y yo, Lidia se llama mi hermana, comenzamos a hacer el plantel. Después en Pacorito se dieron cuenta que las hijas de Juan Pedro estaban haciendo el plantel y entonces el suegro de mi hermano en Come Barrantes le mandó a decir, dígale a Juan Pedro que mis hijos están desocupados, que si quiere le voy a ayudar, pero él sabía que lo que teníamos. Y llegaron de verdad, hicieron el plantel. Entonces cuando hicieron la construcción, mi papá me mandaba a comprar clavos y me daba una muestra de este tamaño, ¿verdad? De esta otra clase no, porque no, son muy malos. Y aprende uno a medir. No sabía uno de cinta métrica y ahí aprendió. Ahí aprendió a saber las cosas que lleva una casa. Y yo, mira, eso es bonito. Después me casé con don Fidel y él construyó la casita. Y dijo, no, yo no me quiero ir a vivir ahí, que se vaya a vivir mi mamá. Porque nosotros vivíamos felices en esa propiedad donde estaba el tabaco. Pero ya la mamá después dijo, no, Fidel, ya, las chiquitas suyas ya van para la escuela, les queda muy lejos, tienen que pagar los ríos. Mejor vengan a su casita. Y entonces Fidel le construyó otra casita. Ahí donde vivió mi suegra. Pero ese paso fue lindísimo, doña Elvia. Para mí, la vida me ha regalado más de lo que yo creo que merezco. La vida ha sido muy intensa, a veces a ratos como muy cruel, pero yo digo, bueno, de todo eso, Dios siempre me ha defendido, me ha fortalecido, que eso es lo que yo siempre digo, Señor, que me recuerden, porque tal vez le pude ayudar a alguien, que eso no es lo necesario, pero que me recuerden, porque mi honradez, nadie la tiene que venir a decir, mire, utilizó esto para obtener esto, no. Porque siempre mi papá nos dijo, con el sudor de la frente se gana los centavos, cuando eso hayan centavos. Así es, sí. Entonces, para mí la vida ha sido maravillosa. Con todo y todo, maravillosa. Porque el aprendizaje que me deja, yo no lo podría resumir en dos palabritas, sino que es en abundancia. Son etapas importantísimas, doña Elvia. ¿En su vida ha tenido tristezas? Tal vez mi niñez, que hay gente que no le gusta, pero yo digo que como uno ve la parte positiva, también está negativa. Mi papá en ese entonces no era alcohólico de esos de tanda, sino que cada 15 o cada mes. Y entonces había violencia. Había violencia en la casa. Entonces, con mi carácter, yo sufría demasiado, don Franklin. Sí. Demasiado. Hasta que yo un día tuve que poner las cartas en la mesa con mi papá y decirle,
hasta aquí, porque mientras que yo esté aquí, la cosa va a cambiar. Dicho y hecho, me llevé mi buena tajonera. Pero como yo le digo, me sirvió, porque yo iba agradecida con Dios. Si me castigaron por eso, pero se paró un proceso de violencia. Bienvenido. El que vio a papá morir, dice, ay, que esa hija es algo perturbador para la familia. No, mi papá murió totalmente como un cristiano debe de ser. Pero ahí, detrás, delante, al frente, tuvo una excelente mujer, mi mamá. Mi mamá. Que mi mamá era todo. Como le digo, era enfermera, era administradora, era economista, era la que tenía la visión de cómo podía tener el vestido de la primera comunión, que era en octubre, que se hacía en tiempo de las lluvias, al otro que venía. Nunca fuimos ni descalzos, ni con ropa prestada. Pues de verdad que las cosas que nos poníamos eran ganadas con el sudor de la frente. ¿Alegrías? Más alegrías que tristezas, más alegrías que tristezas, ¿no? Porque para mí, de no tener un ingreso que fuera algo que uno pudiera empezar como un cachifa, después en una panadería que aunque fuera, ahí era como, me pienso que como unos 45,000 pesos de acaso, ¿verdad? Bueno, pero y servían, don Frank, y servían. Y en el hospital ya era un montonazo de dinero, ¿verdad? Después tuve la bendición de Dios, como siempre la he tenido, de que fue mi esposo, otro agricultor, que solo no se había metido en el enredo del tabaco. Y entonces le gustaba también labrar la tierra. Entonces ya aprendimos Yo venía ya de Pacuarito, sabía cuidar cerdos, gallinas, ordeñar vacas y de todo, pues eso igual llegué a hacer. Yo tuve la oportunidad de conocer a don Fidel, excelente persona, gran ser humano, bueno, de grata memoria, que en paz descanse. ¿Cuánto de enviudez tiene doña Elvia? Perdón. Para este 10 de noviembre, don Frankie, tengo 13 años. 13 años. 13 años. Me imagino, doña Elvia, que esto fue un golpe fuerte, porque yo los veía a ustedes bastante unidos. Donde estaba doña Elvia, estaba don Fidel. Estaba don Fidel, estaba doña Elvia. Es algo maravilloso. Como digo yo, lo positivo y lo negativo, teníamos nuestras diferencias, porque ambos éramos en ese entonces de carácter fuerte, pero fue una persona que llegó a confiar tanto en mí, que cuando murió no tenía nombre de él, pero, ni el carro. Me dice, no, yo no quiero tener nombre mío. Yo cuando llegué a 70 años dije, ya yo no quiero manejar, quiero vivir, que alguien maneje por mí, ¿verdad? Y pues Dios le regaló la oportunidad de no llegar a los 70, casi llegar. Porque dice, cuando llegue a los 70 corto la licencia. Y fueron tiempos muy bonitos de aprendizaje y una vivencia que yo no puedo dejar nunca de escapar, es que don Frankie, como habíamos vivido pobrezas no de pasar hambre, pero no de no tener zapatos, de un segundo vestido o alguna cosa. Y conocer a don Fidel, era una persona muy generosa. Entonces yo no tengo ningún sobrino o sobrina que conociera a mi esposo, que ellos no tengan una vivencia o una anécdota con Fidel. Porque yo les decía, ¿cómo era que íbamos a Dominical todos? Íbamos 14 en el Toyota. Y yo me digo, pero todos íbamos contentos. Íbamos felices, disfrutábamos. Y él siempre vivía maravillado con las hijas. Y cuando yo fui a mejorarme la tercera,
mi tercera hija, Alejandrina, que es la menos, me dice, le pido a Dios que le vaya muy bien, pero que sea otra niña. Mire, don Frankie, yo sentí un dolor, porque yo dije, Señor, ¿qué tal que...? Cuando eso no había ultrasonidos, entonces no sabía si era un varón. Y feliz de la vida, porque tenía otra niña, pero a él mismo le gustaban todos los niños. Así fueran los sobrinos de todos, lo montaba el carro. Entonces él era como una persona muy dulce con los niñitos, con los bebés de brazos, ya que caminaban, ya más grandecitos y todo. Siempre hay algo que ellos cuentan, que mi tío, y digo, bueno, gracias a Dios que tienen cosas positivas. Claro. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Tras las huellas de la historia. Tras las huellas de la historia. Bueno, continuamos con doña Elvia Navarro ya prácticamente en la... Vio que rápido, doña Elvia. Rápido, ¿ah? Así es. Va el tiempo. Es. Sí, la figura de don Fidel quedó muy marcada. También ustedes tuvieron la oportunidad de donarle a donde está el hogar Emmanuel, ¿verdad? Construido. ¿Es el hogar Emmanuel? Sí, señor. Sí, señor. Yo sé que usted me dijo ahora lo que da la mano izquierda, que no se cuenta la mano derecha, pero... Pero en realidad, Frankie, para mí es muy satisfactorio porque esa propiedad no tenía la calle pública. Y entonces yo le dije, ¿por qué no me haces la calle? Me dice que ni la van a pasar la municipalidad. Dice. Le digo, ¿y por qué no hacemos? Hacete un negocio con Dios. Me dice, ¿cómo negocio con Dios? Le digo, es que los negocios hay que hacerlo con Dios, no con nadie más. Le digo, si le pasan a la calle pública, ¿por qué no dona una parte y se la da al hogar Emmanuel? Le digo, hagamos esta calle que sea pública, pero que no tenga salida, porque vamos a traer gente del hogar Emmanuel con necesidades especiales y también mentales. Le digo, entonces eso no se puede convertir en una pista. En un principio tuvimos dificultad porque él quería que saliera a la calle Baidambú, pero el señor que estaba ahí vecino se puso feo y dijo, no. Dice, eso para que se beneficie don Fidel. No, hagámoslo nosotros a nombre de nosotros. Mire qué linda visita, un bobo. Qué linda. Y dice, hagámoslo. Me recuerdo que digo, pero digo, no, usted no le puede hacer negocios malos a Jesús. Le digo, porque al gran jefe. Al gran jefe, ese jefecito usted no le puede caer mal. Me dice, entonces, le digo, démosle 2.500 metros le dio. Y antes de morir don Fidel, ya estaban inaugurando el hogar Emmanuel. ¿Verdad? Un gesto... Ah, no, maravilloso. Maravilloso, sí. Y después me dijo él mismo, ya de iniciativa de él, ¿a quién otro hay que ayudarle? Bueno, hagamos una cosa. Donémosle una propiedad a la parroquia de Palmares con el monte de transfiguración. Se hizo una rifa, un lote pequeñito. ¿Y qué hacemos? Digo, hay que hacer la rifa. Entonces... se lo sacó el doctor Garbanzo, uno, y la otra una señora que trabajaba en el hospital, porque el otro lo hicimos a medias. Yo digo a medias porque cuando eso estaba de párroco el padre Luis, digo, padre Luis, es que yo quiero que esa rifa le ayuden al Monte Tabor, porque ahora está precioso, pero en ese entonces no hay ni sillitas ni nada, ¿verdad? Estaban comenzando a caminar. Me dice, tenga la plena seguridad que sí le vamos a dar al Monte Tabor. Le digo, yo no puedo venir ahí y poner que si se da esto y se hace eso de tanto. Le digo, no, que colaboren con algo con el Monte Tabor. Se hizo otra rifa
Yarigüe la sacó la otra señora. Ahí están los dos lotes, el doctor Ramallo que no lo ocupa. Ahí está el lote. Y así, algunas otras cositas que uno, pero don Franklin, la verdad que yo siempre he dicho lo que la mano derecha de la izquierda tiene que ser muy prudente y reservárselo. Sí, pero también es digno de hacer mención ese gesto generoso de parte de ustedes. Doña Elvia, como ya el tiempo nos está venciendo, así rápidamente su paso por la política. Fue diputada por el Cantón de Pérez Celedón en ese periodo, 2002-2006. Así es, don Franklin. Yo llevo, porque continúo llevando la política dentro de mí. Yo soy netamente política. Eso yo se lo hago, la observación a cualquiera. Porque la política es para servir y no para servirse. La política es para entregarse, no para quitar. Entonces, si del vaso de agua que uno consume hasta el combustible del vehículo, del conductor, se lo está pagando ¿quién? Los costarricenses. Nada es gratis. Entonces a mí me parece que utilizar la política ya politiqueramente no tiene sentido. Yo fui muy probada y reteprobada porque yo venía de un partido y mi esposo era de otro partido, un paz descanse. Y los que me llegaron a buscar a la casa, nada que ver. Entonces yo estaba haciendo pinto, me recuerdo haciendo pinto cuando entró don Otón Solís con don Alejandro Acevedo a que le ayudara un poquito a organizar el distrito tercero. Entonces don Miguel volvió y le dice, yo no puedo ayudarle mucho, dice, porque yo estoy muy enredado con el café y con la caña, pero mi esposa sí le puede ayudar, imagínese usted. Entonces yo digo, yo fui como empujada. Ya cuando saludamos a don Otón y a don Alejandro Acevedo, le digo, mira, yo puedo ayudar, dígame en qué le puedo ayudar, pero solo le ayudo hasta aquí, porque yo, si Dios quiere, me pienso pensionar a partir de 1 de diciembre. No me pude pensionar, porque Dios tenía ese proyecto. No lo busqué. Que fui probada y vuelta a probar porque hasta me denunciaron, me llevaron hasta la corte y nunca fui. Diga al abogado que se cargue usted. Y ya después llegó que no había ninguna causa. Pero la cuestión es que en política los mismos parientes están en contra de uno. Los mismos familiares, los mismos vecinos, los mismos que se decían que eran amigos. Y así como 4 semanas tuve una anécdota en la municipalidad porque llega un muchacho y dice, ay, doña Elvia, es que ese puesto suyo era de mi hermano. No, ¿de qué me está hablando? Dice que mi hermano iba a ser el diputado. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Podría haber sido yo y todo generaleño podría haber sido el diputado o la diputada en ese entonces. Doña Elvia, era para usted. Así estaba. Lo que hablábamos ahora ante la entrevista. Sí, ¿verdad? yo digo que sí era para mí, porque si usted me pregunta quién votó, votaron todos los partidos. Hasta el Partido Comunista votó por mí. Porque gente llegó a decir a mi casa, si usted va a ser la aspirante, votamos por usted. Entonces, yo miraba que Liberación Nacional y que la Unidad Social Cristiana andaban en carreras. Y cuando yo llegaba a buscar a un distrito, a un caserío, alguien que me ayudara, me decía, aquí vino Olman ayer, aquí antes estuvo fulano. Dice, porque yo era una amenaza, pero yo, inocentemente, porque yo decía, ¿cuándo va a salir el quinto? Jamás. Si puede salir el primer y el segundo lugar. Pero yo sí le dije a mi esposo, cuando uno hace un turno, cocina, menos cuenta la plata. Compra, hace todo, menos cuenta el dinero. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Le digo, si no va a salir ningún diputado, que no salga, pero que no se diga que fue por negligencia, que fue por pereza. Y así rápidamente, usted
¿Quién le dijo, ya usted es diputada electa? ¿Usted se acostó? ¿Usted cómo esperó? ¿Usted estaba pendiente ese día? Bueno, don Joaquín, mira que todo es bonito. Se pedazó el teléfono de la casa. Teníamos teléfono. Y el teléfono mío, por ahí lo puse. Yo lo permanecía apagadito para no perturbar cuando uno estaba haciendo. Y quien me avisó fue mi esposo. Me dice, ya usted es diputada. Y yo comencé a reírme. Le digo, ay, Fidel, por amor, eso no se dice. Él veía, usted es diputada, no ve que es quinto lugar. Pero vea cómo era de curioso, que solo mostraban la bandera, pero la imagen mía nunca apareció. Nunca apareció. Ya a mí me lo habían dicho en el partido. Usted le vamos a hacer entrevistas, a usted le vamos a tener un banner, a usted le vamos a hacer eso. Pero como usted está cuestionada, no la vamos a presentar. Nunca. Y yo le dije, bueno, digo, deberíamos saber de qué me cuestionaban, porque me cuestionaban, pero no me decían qué era. Hasta que ya después de electa tuve que comenzar a pasar ese suplicio, pero con alegría, porque yo tenía que irme, me citaban a las 7 de la noche en el club del partido. Y yo venía llegando a las 3 de la mañana con el abogado. Pero bueno. Bueno, doña Elvia ha sido muy amable, sinceramente. ¿Le teme a la muerte? No. Antes sí. Antes sí, porque pensaba que como no tenía parientes que se me hubieran muerto, pero cuando ya los tuve tan cerca, mis papás, mi hermano, mi hermana, mi esposo, muchos parientes, entonces yo llegué y le digo, bueno, Señor, yo sé que estoy viviendo lo que tú quieras que viva, pero todo lo que tú me quieras dar. Y eso le digo, cuando tú me haces el dolor que yo tenga, que yo lo puedan causar y decir, bueno, que esto me sirva para retribuir, para que usted me acoja, pero no, yo siento que la vida es esa. Si no se muere, estaríamos muy mal. Así es. Ya rápidamente, bueno, no le teme a la muerte. ¿Cómo quiere que se le recuerde? Yo quiero que siempre se me recuerde como una persona honrada. Y que una persona que todo lo que obtuvo se lo ganó con el sudor de la frente, que luchó en forma transparente, que nunca anduve con tapujos para decirle, esto no es así, a mí no me parece así, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, mi forma, mi formación, mi carácter no me permite pensar de otra manera que ser siempre objetiva y tener mucho amor al prójimo. Porque yo digo, ¿cuántos pasan hambre? Y en mi casa hay abundancia. Así es. Entonces yo digo, eso no todos los días lo puede decir uno. Y entonces cuando yo a veces tengo mucho dolor, digo, Señor, envíame al que tú quieres. Y rapidito me está tocando. Entonces el Señor nunca es sordo. Así es. Muy amable, doña Elvia. Sinceramente, le agradecemos mucho. Don Franklin, la agradecida soy yo, porque en nuestro cantón tiene muchísimas personas y usted está haciendo una labor, una misión muy bonita, una increíble, dar a conocer las personas. Yo siento que hoy esa experiencia se la debía, usted sabe muy bien que hace muchos años, pero por circunstancias ajenas, por la salud mía no ha podido ser posible, pero hoy quiero agradecerle de verdad, agradecerle primero a Dios, a nuestra Madre Santísima y a usted que este lugar se le multiplique, que cada día sea más generoso de lo que lo ha hecho, porque yo sé que su generosidad pasa más de lo que uno se imagina, de lo que uno conoce. Usted colabora con las personas, usted ayuda a aquellos que más necesitan. Después tiene una valiosa compañera de vida, doña Ruth, que qué hay que decir, ¿verdad? Claro. Solo cosas maravillosas, una familia maravillosa. Así al igual que yo, que he tenido esta oportunidad, pues yo le digo que vivo eternamente agradecida. Don Franklin.
Dios me la bendiga. Muchas gracias Amén. por sus palabras, doña Elvia. Hemos llegado al final de este programa Tras las Huellas de la Historia. Gracias. Buenas noches. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas.